qué época, ¿no? Y pues prácticamente te dice que, o bueno, yo lo entiendo como que el hombre dice qué está bien y qué está mal, pero igual, le repito, es el mismo debate de la clase pasada y como nos dice, si nos define qué son los sofistas, pues es esto, ¿no? Que son personas que se dedican a pensar todo este tipo de cuestiones y que de alguna manera intentan darle solución a problemas o frases que aparentemente no tienen solución y que tal vez no la tengan o no sé, pero te meten todo este rollo de la subjetividad y las opiniones de cada persona, que bueno, en su mente es un mundo completamente distinto cada persona. Sí, sí, por ahí va la idea. También la compañera Valeria Encarnación. Mm, yo lo tomé de un modo en el que probablemente voy a hacer ver al hombre como egoísta, pero lo tomé como que el hombre hace de los recursos lo que a él le conviene, lo que a él le gusta, por así decirlo. Por ejemplo, con respecto a los edificios, al decir, hacen las cosas a su medida, es precisamente de la medida de que él tenga la mayor comodidad, de que se sienta a gusto, de que sea suficiente. De igual modo, también lo podría tomar como al momento de, ay, ¿cómo se le llama? Distribuir los recursos y demás, es con respecto a su criterio. A esto lo tomo, que con respecto al criterio del hombre, él hace tanto de bienes, de recursos, de servicios, lo que él quiere, vaya, lo que le place, lo que le gusta más, lo que él considera más justo, por así decirlo. Entonces ahí también entraría el mismo debate de tanto la clase pasada como las lecturas de qué realmente es lo justo, de si lo justo para alguien también aplica para otro, de que si le estás dando una cantidad a otro también sería justo para una persona que tiene menos, etcétera. Sí, claro. También por ahí va la idea, ¿no? Igual la compañera Andrea quiere decir algo. Sí, yo quería decir que yo pienso que es porque pues todo lo que existe, todas estas, bueno, cosas, es como, es un término muy ambiguo, ¿no? Puede ser todo, pero pues la mayoría de las cosas han sido creadas por el hombre y se podrían medir por él, ¿no? Porque pues este ha creado la mayoría, o sea, todo lo que existe y todo lo que, aunque no exista, que vaya a existir después, también ha sido creado por él, ¿no? También, digamos, es como una especie de consecuencia, pero igual que esta frase va todavía un poco más, todavía más general, ¿no? Pero ahorita la explicamos. También la compañera Yatzil, por favor. Yo lo entendí que, pues ya lo dijeron, que el hombre crea para sí mismo y que el hombre se usa a sí mismo para, como punto de comparación con todo lo demás que hay. Em, y pues Exacto. sí, eso, que se usa a sí mismo como punto de comparación, que en él empieza y en él termina todo. Exacto, ya, o sea, le dice el clavo, ¿no? O sea, el ser humano como punto de referencia de todo lo que existe, ¿no? O sea, es decir, las cosas que están fuera del ser humano, las cosas que están en el mundo, existen en tanto que el ser humano les da un sentido, ¿no? No que no existan en el sentido físico, ¿no? No es que si el ser humano no las piensa, entonces ya no están ahí, sino en el sentido de que nosotros somos quienes le damos ese sentido, ¿no? Y es precisamente Platón contra estos con los que se quiere pelear, ¿no? Me pareció muy ad hoc con lo que estábamos discutiendo la vez pasada, ¿no? Toda esta cosa de la subjetividad y el idealismo, ¿no? Es precisamente contra lo que Platón se pelea, pero al menos parecería que después de poco más de 2000 años, parecería que pues Platón realmente no tenía la razón, porque si Platón hubiera tenido la razón al tratar de definir esta idea de justicia o de esa manera en que la definió, eh, pues ya estaremos viviendo en esa ciudad ideal, ¿no? Que él planteó. Pero, pero bueno, el problema es precisamente que parece que no existe realmente
ese punto absoluto a partir del cual nosotros podemos definir qué es bueno, qué es malo y qué es justo y qué es injusto, ¿no? Y eso entonces también me recuerda esta imagen que les pasé al final, ¿no? De la clase pasada, que era esta pintura, ¿no? De Platón apuntando al cielo con su mano y Aristóteles, ¿no? Con la otra mano diciendo que no, que lo real está aquí abajo, ¿no? Esa es una cosa importante para Platón porque de ahí parte el asunto de que él quiere llegar a este mundo de las ideas que es un mundo ideal y perfecto, ¿no? Eh, que igual ya platicamos la vez pasada, ¿no? Sobre el mundo de las ideas. Entonces, ¿qué es este mundo de las ideas, ¿no? Platón en la República un poco más adelante da una línea que se llama el símil de la línea, en donde, digamos, a partir de esta línea que está así trazada de manera horizontal, lo que está abajo de la línea es el mundo físico, el mundo de lo sensible, y arriba está el mundo de lo inteligible, ¿no? Entonces, arriba de esa línea, digamos, se plantea lo verdadero, lo que es perfecto, ¿no? Y en el mundo físico está todo lo que es corruptible, todo lo que es imperfecto, etcétera. Entonces, él dice, nosotros no podemos conocer el mundo a partir de lo que nosotros sentimos, a partir de este mundo sensible. La verdad no se puede conocer a través de nuestras sensaciones, porque pues nuestras sensaciones pueden mentirnos, nuestras sensaciones pueden darnos un falso conocimiento de lo que es la verdad, ¿no? Entonces, para Platón eso es un problema, entonces dice, no, o sea, lo que hay que hacer es recurrir al mundo de las ideas donde está lo perfecto, pero para tener acceso a ellos solo es a través del uso de la razón y de la lógica y del propio método dialéctico, ¿no? Que habíamos platicado la vez pasada, este método de la discusión, ¿no? Y en ese sentido, Platón va entonces a construir también su propia idea de bien, digamos, en ese mundo de las ideas, hasta arriba, en nivel jerárquico está la idea del bien, ¿no? Y a partir de esta idea del bien es que también se va a derivar la idea de la justicia, de lo que es justo en términos perfectos, absolutos, ¿no? Y por eso tenemos que tener entonces estas ideas claras para poder entender a Platón y lo que nos trata de decir en su libro, ¿no? Otra cosa que me pareció muy importante del texto pasado, digamos, se presentaron varios argumentos, ¿no? El primer argumento, que para que ustedes lo tengan en cuenta, fue el argumento de que la justicia tiene que ver con aquello, más bien la justicia es dar a cada quien lo que se le debe, ¿no? Lo que merece. Luego el otro argumento era el de Trasímaco, de que la justicia es aquello que conviene al más fuerte, ¿no? Y por último, este argumento que da Sócrates, que dice, bueno, a ver, vamos a dejar de estarnos peleando entre nosotros, digamos, a partir de nuestras propias ideas particulares y subjetivas, porque lo que él dice, esta es una cuestión que tiene que ver con la forma en la que vamos a vivir en una ciudad, ¿no? En la famosa ciudad-estado. Entonces, si tiene que ver con eso, no podemos nosotros partir de ideas subjetivas, sino que tenemos que partir de ideas en las que todos estemos de acuerdo, no por convención, ojo, ¿no? No porque todos nos pongamos de acuerdo en eso, sino porque es una idea perfecta. Más allá de que estemos o no de acuerdo, es una idea perfecta de justicia, es la idea perfecta de justicia. Entonces, como tiene que ver con todos tenemos que estar de acuerdo con eso, y por eso lo plantea ya desde el punto de la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que empecemos un poco a discutir ahorita, ¿no? Que ya es este segundo libro, que él, digamos, inicia con esta idea de que, digamos, hay una pregunta por ahí, alguien plantea la pregunta de que si tenemos que desear la justicia por lo que ella nos da, o si tenemos que desear la justicia por sí misma, ¿no? Porque pues es la justicia. Platón ahí va, o más bien Sócrates va a tratar de decir que por ambas cosas, ¿no? O sea, tenemos que creer la justicia por sí misma, porque la justicia es una especie de retoño de la idea del bien. Entonces,
forzosamente tenemos que desear la justicia si viene del bien, ¿no? Y además, pues porque a partir de la justicia se da lo que es la armonía, ¿no? Esta es una cosa también importante, o sea, que se va a ir repitiendo a través de toda la modernidad, de todos los pensadores de la modernidad o de muchos de los pensadores de la modernidad, ¿no? Esta idea que va a enlazar lo natural, que en Platón puede entenderse como el mundo ideal, es decir, el mundo perfecto, como aquello que no cambia, que siempre es lo mismo. Eh, su conexión con la armonía, es decir, todo lo que tiene que ver con este mundo ideal o con lo que es natural y no cambia, es armónico y al mismo tiempo es justo y por tanto es perfecto, ¿no? Y es una idea muy moderna, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, o sea, de repente les dicen, no, pues es que ve, de repente alguien los aconseja y les dice, no, pues tómate medicamentos naturales, ¿no? Porque esos no hacen daño. Y pensando como que hay una especie de armonía en la naturaleza inherente a la misma naturaleza que pone a todas sus cosas en su sitio, ¿no? Yo no soy mucho de esa idea en particular, yo más bien pienso que la naturaleza tiene más que ver con el caos y con lo imperfecto. Pero bueno, muchos, por ejemplo, de autores que ustedes irán viendo a lo largo de sus carreras, por ejemplo, como los pensadores estructural funcionalistas, parten de esta idea, ¿no? De que, por ejemplo, todo aquello que se sale de la armonía es ¿cómo se dice? Digamos, es una perversión de lo natural y de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos pensadores que son de esta idea dirían que Marx no tiene razón porque la lucha de clases no es una cosa natural que exista por sí misma, ¿no? Sino que la lucha de clases es simplemente una perversión, ¿no? Y que todos deberían estar, aunque seamos diferentes, todos deberíamos saber ocupar nuestro lugar en la sociedad, ¿no? Si a ti te tocó ser obrero, pues entonces vas a ser obrero. Si a ti te tocó ser rico, pues vas a ser rico, ¿no? Pero todos funcionando como si fuéramos una especie de organismo unificado, que tenemos que estar todos felices y que todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Y esa es la idea también de Platón que ahorita vamos a ver, ¿no? Cuando empieza a definir toda esta cosa de las diferentes posiciones que tiene que ocupar la gente en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante tener esta idea en cuenta, esta idea de Platón, sobre la armonía y sobre la justicia y su relación con la armonía, porque lo vamos a ver repetido durante toda la modernidad y hasta la actualidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ahí Glaucón va a decir, ¿no? Que en realidad la justicia tiene más que ver con, digamos, con una especie de convenio, ¿no? Es decir, todos nos ponemos de acuerdo sobre qué es la justicia para que no padezcamos injusticias a su vez, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí todos nos podemos poner de acuerdo pensando que vamos a fundar una nueva ciudad, ¿no? No sé cómo les gustaría que se llame esa ciudad. No sé. Minneapolis. ¿Cómo? Minneapolis. Ok, Minneapolis. Y entonces nos vamos a vivir a esta ciudad que fundamos ahí por un terreno que compramos ahí en Oaxaca. Y entonces vamos a juntarnos todos ahí. Y para que nadie, en términos muy burdos, para que nadie se chinga al otro, nos vamos a poner de acuerdo en qué es la justicia y que nos hacen falta normas para que no nos estemos fregando los unos a los otros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de esas primeras normas a lo mejor puede ser que no se vale bajarle el novio o la novia al amigo, ¿no? Y entonces ya todos nos ponemos de acuerdo con eso, ¿no? Como no queremos que a nosotros nos bajen la novia o el novio, entonces vamos a exactamente el chapulín, ¿no? O sea, están prohibidos los chapulines, chapulinear. Eh, entonces nos ponemos de acuerdo que está prohibido chapulinear para que pues no suframos el chapulineo nosotros mismos, ¿no? Esa es la cosa que va a decir un poco Glaucón, ¿no? Y en ese sentido,
digamos, es una convención, cosa que acuérdense que es una cuestión que Platón no va a admitir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con convenciones, Platón no lo va a admitir. Entonces, bueno, Glaucón va a seguir un poco con su discurso, va a decir que la esencia de la justicia es esto precisamente, ¿no? Una especie de término medio entre el mayor bien y el mayor mal, ¿no? O sea, de no sufrir un castigo, pero que tú tampoco puedas cometer una injusticia, ¿no? Que no se cometan injusticias contigo, ni que tú tampoco puedes cometer una injusticia. Entonces, realmente va a decir Glaucón, o sea, nosotros vamos a poner a la justicia como un bien, no tanto porque la querramos como tal, como una cosa que nos da ese bien, sino más bien porque somos impotentes para poder cometer nosotros mismos una injusticia, ¿no? Volvamos al ejemplo del chapulineo. Eh, supongamos que yo quiero chapulinear a alguien más, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor me veo impotente para hacerlo porque soy feo en términos de la estética occidental, ¿no? Y entonces, aunque yo quiera chapulinear, pues la otra persona no va a hacer caso, ¿no? Entonces, como yo no voy a poder hacerlo, entonces no quiero que nadie más lo haga, ¿no? Que no se valga que nadie más lo haga, ¿no? Entonces, es un poco en términos de debilidad, o sea, la justicia se va a instituir entonces en una base de debilidad. Yo no puedo, entonces nadie más debería poder, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, si alguna vez, no sé, en su familia, o con sus amigos, es como, o con su misma pareja, ¿no? Que, que de repente hagan algo y ustedes digan, ah, bueno, tú lo hiciste, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Y digan, no, o sea, yo sí puedo, pero tú no, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, pero pues eso es una injusticia, o sea, ¿cómo tú sí vas a poder y yo no, ¿no? Eh, supongamos, por ejemplo, una relación abierta, ¿no? En la que todos, digamos, que yo me ponga de acuerdo desde el principio con la otra persona, que va a ser una relación abierta, por ejemplo, la cosa del poliamor y todo este rollo, ¿no? Y entonces nos ponemos de acuerdo en el sentido de que, pues ella va a poder salir con otras personas, yo voy a poder salir con otras personas, ¿no? Y entonces estamos en términos iguales, ¿no? No se va a cometer injusticia porque estamos realizando lo mismo. Pero si imaginemos que de repente yo me pongo de novio con alguien y entonces nunca le digo que mi idea es que yo también pueda salir con otras personas, ¿no? Nunca le aviso. Sin embargo, yo salgo con otras personas además de con esa persona, ¿no? Entonces, cuando ella se entere, pues obviamente se va a enterar porque va a decir, se va a enojar porque va a decir, oye, o sea, yo sí te fui fiel y ahora tú me estás poniendo el cuerno con otras personas, ¿no? O sea, no se vale, ¿no? O sea, ¿por qué tú sí y yo no, ¿no? Entonces, va un poco por ahí el argumento de Glaucón, en particular el de Glaucón, ¿no? Y como dice aquí la compañera Michelle, que también es por naturaleza bueno cometer injusticias, porque entonces el que comete injusticias, pues va a vivir mejor, ¿no? O sea, parecería que ellos están defendiendo la justicia, pero en realidad lo que están defendiendo Glaucón y los otros personajes es esta idea de que la injusticia es mucho mejor que la justicia, ¿no? O sea, que Sócrates vive como en su mundo ideal y que debería bajarse de su nube por lo que representa en la misma realidad, ¿no? Y por ahí pone, si no mal recuerdo, es el ejemplo del anillo. De un anillo, si nosotros le diéramos el anillo a una persona que pudiera hacerse invisible, ¿no? Y que, y que entonces le damos el anillo y entonces esa persona que es justa seguirá siendo justa sabiendo que puede hacer lo que sea teniendo este anillo, ¿no? O sea, es un poco la pregunta, ¿no? Eh, ¿por qué, ¿Por qué nosotros seríamos justos si no es simplemente porque alguien más nos puede ver, ¿no? Y es un poco la idea de la religión, ¿no? Si ustedes lo piensan de esa manera, nosotros obedecemos las leyes religiosas, y es que alguno aquí alguna vez fue religioso o es religioso, obedecemos las leyes religiosas, las leyes de Dios, los 10 mandamientos, etcétera,
porque pensamos que Dios nos está viendo, ¿no? Incluso son cosas que nos han repetido desde niños, ¿no? A lo mejor nuestros papás alguna vez nos dijeron, no, pues pórtate bien porque Dios te ve, ¿no? Entonces uno se porta bien pues porque tiene miedo y dice, no mames, o sea, pues Dios me está viendo, o sea, y si hace alguna cosa, si hace alguna cosa mala, pues se siente culpable, ¿no? Y entonces dice, no mames, o sea, y se va a confesar o va a hacer alguna cosa para remediar ese arrepentimiento que siente, ¿no? Entonces, un poco es este el argumento de Glauco, ¿no? O sea, en realidad somos buenos porque alguien más nos ve y somos buenos porque tememos ser castigados, no porque realmente seamos buenos, porque nosotros deseamos ser buenos, ¿no? No sé, eh, ¿tienen alguna opinión respecto a esto sobre si somos buenos porque queremos ser buenos o por naturaleza, que van a ser cuestiones que vamos a ver después con otros autores, o si realmente somos buenos por temor al castigo? Incluso piénsenlo siendo niños, ¿no? O sea, ustedes, ¿por qué se portaban bien, no? Se portaban bien, pues a lo mejor porque esperaban algo a cambio, ¿no? A lo mejor que no les golpearan, que no les pegaran, o porque sus papás les dijeron, si sacas buenas calificaciones, te vamos a dar algo, ¿no? Entonces, a ver, así de los compañeros que tienen levantada la mano, el compañero Alberto Prado, ¿qué nos dice al respecto? Bien, yo había levantado la mano en el tema del principio, sobre el tema de la frase. Así que pues ahorita mencionar lo mismo sería retroceder en la clase, así que pues mejor ya no. Ok, la compañera Michelle Sánchez, no sé si... Entonces, si ya participaron o si ya no piensan participar, les pido que Sí, bajen la eso mano, lo ¿no? olvidé bajar la mano. Vale, sí, no te preocupes. Michelle Sánchez, ella sí quiere participar. Es Michelle Rodríguez, ¿no? Ah, perdón, Michelle Rodríguez. Ajá. Sí, bueno, yo viendo la opinión común no habría nadie tan íntegro que perseverara firmemente en la justicia y soportaría abstenerse de los bienes ajenos, porque si tú quieres, bueno, un ejemplo sería si yo tengo una manzana y el otro también y él me quiere quitar la mía, entonces yo preferiría quitarle la suya a que él me quita la mía, es lo mismo. Sería eso de la injusticia, es como un punto intermedio, porque yo preferiría hacer una injusticia a que me la hicieran a mí y no tuviera un castigo. ¿Sí me doy a entender? Claro, claro. Y creo que sería todo. Gracias. Creo que también la compañera Yaneli Baeza. Así es que pensé que no me iba a dar la palabra, entonces lo anoté, que yo entendía que él decía que uno no actúa justamente por querer hacerlo, sino por los beneficios consigo. Te Que, estamos escuchando mal. Si quieres, apaga tu cámara. que beneficios a veces. Te escuchamos muy entrecortado. Si quieres volver a hacer tu participación, para que ahora sí te escuchemos. Ok, que yo había entendido que decía que no se actuaba justamente por gusto o por el mero hecho de querer actuar justamente, sino por los beneficios que trae consigo. Entonces, que cuando era posible se actuara injustamente porque era más beneficioso para sí mismo muchas veces. Sí, sí, esa es la idea, ¿no? En general, o sea, por eso decía que en realidad lo que ellos están haciendo es defender la injusticia, ¿no? Es decir, o sea, si yo voy a actuar bien, pues porque no quiero que alguien más venga a hacerme lo mismo. Y además voy a incluso aparentar que actúo bien para que todos piensen que yo soy una buena persona y entonces piensen que yo soy un justo, aunque en realidad sea injusto, ¿no? O sea, para ellos también es una cosa importante la cuestión de las apariencias, ¿no? Porque, digamos, a través de las apariencias uno va a lograr llegar a hacer algo que no pretende, sin embargo, todos los demás lo van a considerar tal cual, y va a haber una especie de, digamos, de aceptación de esa persona, que incluso va a poder seguir siendo injusto sin que nadie más le diga algo, ¿no? Es un poco la idea de la... ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. De la...
cuando no se castiga a los delincuentes, ¿no? ¿La impunidad? Exactamente, perdón, la impunidad. Que, bueno, sufrimos aquí en México, ¿no? O sea, ¿ustedes por qué creen que tantos políticos realizan actos de corrupción o realizan actos que pueden ser tildados como delitos? ¿Por qué creen que lo realizan si no es porque saben que muy difícilmente van a recibir un castigo, ¿no? Entonces, como saben que no van a recibir un castigo, dicen, bueno, pues me vale madres, yo aquí hago y deshago lo que yo quiera, me llevo tanto dinero y total no pasa nada, porque nadie me va a castigar. Entonces ahí es donde entra un poco este argumento de Glaucón, que en este punto podría parecer válido, ¿no? O sea, en realidad, si tú quieres que alguien se porte bien, que las personas se porten bien, tienes que, digamos, activar un cierto mecanismo que haga que ellas teman hacer el mal, o que les preocupe hacer el mal, o que incluso no les convenga hacer el mal, para que hagan lo contrario, entonces, ¿no? Pero bueno, aquí en México sabemos que las leyes funcionan de una forma bastante deficiente, que los tribunales de justicia funcionan de una manera bastante deficiente, a tal punto que ha tenido que llegar a haber una especie de encuesta sobre si hace falta castigar a los expresidentes o no, ¿no? O sea, a ese nivel hemos llegado. A mí se me hace, poniendo la discusión un poco, se me hace pues una jalada, ¿no? Porque si la justicia tiene elementos para castigar a estas personas, pues se le castigan independientemente de si la gente vota o no vota por que se le castigue, ¿no? O sea, estoy hablando de la pregunta, ¿no? Que se le va a hacer a la gente sobre si los expresidentes deben ser castigados o no, que AMLO está planteando. Entonces, pues en ese sentido, parecería que entonces la justicia va a depender de la popularidad, ¿no? De si alguien es muy popular o no es muy popular, si le cae bien a la gente o le cae mal a la gente, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso pues, me parece, pues no sé, muy de países tropicales y no de países serios, ¿no? Pero bueno, no sé si entonces están entendiendo un poco este punto. Creo que también la compañera Valeria Encarnación quería decir algo. Y retomando la pregunta inicial, que era precisamente si nosotros pensábamos que las personas eran justas por obligación o porque realmente lo querían, pues yo siento que es más por obligación, porque por lo menos a la mayoría, creo yo, de las personas que hemos crecido en un ambiente tanto religioso como bastante estricto, se nos impone el miedo a cometer algún acto injusto o algún acto que se ha visto malo. Entonces, precisamente Platón ahí empieza a plantear empieza a plantear el hecho de que creen, un estado justo donde inclusive a los niños se les censuren las cosas como que hagan quedar mal a los dioses y demás y que los hagan ver como injustos. Entonces es ahí donde vuelvo a pensar que tenía una idea bastante utópica porque aunque se llegase, simulando que se llegase a hacer un estado completamente nuevo, donde incluso los mitos que ya los censuren, que los lleguen a recrear. Aún así siento que por más habría personas a las que sería como ilegalmente de contrabando, por así decirlo, seguirían comentando los mismos mitos. Entonces yo considero que la mayoría de las personas son justas por por, para no sufrir en una vida más, después de la muerte, perdón, y para tener una buena reputación, ya que también mencionaban el hecho de que si un hombre justo, pero no le creían que era justo, iba a tener una vida miserable. Entonces, creo que precisamente le refutaban que iba a tener una vida miserable, pero que en la vida que sigue iba a ser feliz. Sin embargo, esto no es comprobable. Puedes tener una vida miserable y que haya nada después de la muerte, o por el contrario, puedes tener una vida miserable y que haya algo todavía más miserable después de la muerte. O, el caso es que no es seguro eso, vaya. Y yo considero que la mayoría sí somos justos por miedo a que se nos tilde de injustos y que nos traten como debería de ser tratada una persona injusta. Se me olvidó
iba a decir, pero sí, básicamente es eso, el miedo de que te juzguen como una persona injusta. Sí, y dijiste otra cosa muy interesante, ¿no? O sea, la cuestión de la otra vida. Para Platón, esa otra vida sí existe. Y es precisamente uno de los puntos fundamentales, digamos, a partir de los cuales él va a construir todas sus ideas, ¿no? Incluso el propio Sócrates, ¿no? Muere de esta manera, pensando que hay otro lugar, que está este mundo de las ideas donde está lo perfecto y cuando morimos nos vamos a ese mundo de las ideas donde vamos a vivir felices en este mundo perfecto, ¿no? En ese mundo perfecto. Y por eso, por ejemplo, Sócrates no tiene miedo de morir. Se sabe justo cuando lo condenan, él sabe que es justo, sabe que su condena a morir, a tomar la cicuta, es injusta, y, y entonces, en una plática con sus alumnos, él es cuando él se toma la cicuta, ¿no? Eh, entonces incluso muere, digamos, discutiendo, ¿no? Haciendo lo que le gustaba, y ya se queda ahí, ¿no? Pero él pensando que sí hay, digamos, esta idea de que el alma es inmortal, ¿no? Si nosotros partimos de que el alma es inmortal, pues entonces seguramente vamos a construir argumentos muy parecidos a los de Sócrates, digo, a los de Platón, porque si el alma es inmortal, lo que quiere decir es que hay otro mundo más perfecto que este. Y que entonces ese otro mundo más perfecto que este es donde habita la verdad y donde habita la justicia perfecta. Y por tanto lo que tenemos que hacer es conocer ese otro mundo perfecto, al que nosotros no podemos tener acceso mientras estamos aquí en este mundo, pero tendremos acceso cuando nos muramos, ¿no? Por eso, como creo que ya les había comentado alguna vez, Nietzsche decía que el cristianismo era platonismo para las masas, ¿no? O sea, porque el cristianismo va a retomar muchas de estas cuestiones en su propio pensamiento, ¿no? O sea, esta idea de que hay otro mundo más arriba y que no importa lo que nosotros padezcamos aquí abajo siendo justos, pues allá nos va a tocar nuestra mansión de oro y todo este rollo, ¿no? Entonces, lo que Nietzsche diría es que estos personajes, digamos, los argumentos de Sócrates, los argumentos de Platón, son argumentos de los negadores de la vida, ¿no? Es decir, los que se han dedicado a negar la vida, niegan esta vida porque dicen que hay otra más allá, y entonces Nietzsche va a decir, y son los culpables de que la gente no disfrute la vida aquí en este momento, ¿no? Eh, como odian su vida, como no les gusta su propia vida, se han inventado otra vida más allá, ¿no? Pero bueno, ya veremos eso cuando lleguemos a Nietzsche. Entonces, bueno, se van dando cuenta estas conexiones que hay, digamos, entre este pensamiento de hace ya más de 2500 años y estas ideas de la modernidad que estamos teniendo ahora, ¿no? Y que seguimos teniendo. Entonces, bueno, me parece que muy importante esto por lo que dijiste, ¿no? Esta cuestión de la otra vida que hay que tener en cuenta para ver cómo se construyen estos argumentos, ¿no? También el compañero Leonardo Cruz quiere decir algo. ¿Sí me escucho? Sí, adelante. Ah, bueno, espero no trabarme porque todas las clases me he trabado. Eh, bueno, nada más quería hacer un pequeño comentario, creo que ya se me fue un poco con el pasar del tema, pero creo que no está del todo equivocado el asumir que sí somos justos, pues usualmente cuando nos ven, pero no porque nos vean, no, creo que la percepción del otro no siempre influye suficiente como para que podamos hacer el bien o el mal, porque pues igual, de igual manera se hace el mal, aunque hay gente que lo perciba descaradamente. Entonces yo creo que más que nada es el hecho de que, pues, como se había discutido en el capítulo 1, no puede haber justicia si no hay nadie con quien serlo, ¿no? O sea, no puede ser justo si no hay alguien más con quien ser justo, ¿no? Entonces, sí, todos estos acuerdos entre las personas para mantener la armonía y todo eso, pues claro que se aplica, pero pues si no existe alguien con quien mantener esos acuerdos, no, no,
no sé, siento que es un poco tonto o más bien ingenuo que haya como esta percepción o este juicio de que solo somos buenos, entre comillas, cuando hay alguien más con quien ser bueno, pero creo que no se puede tildar de bueno o malo a lo justo, sino que lo justo es justo y ya es una herramienta que es por sí sola. La podemos clasificar de buena, la podemos clasificar de mala, pero igual no creo que deba de caer en ese juicio un poco burdo, creo. Entonces, ¿cuál sería tu punto de referencia para la justicia? Que más allá de que hay un motivo, bueno, mi punto iba más del lado en el que se me hacía un poco innecesario asumir que está esta presión, o sea, sí existe, pero no es la razón definitiva por la cual ser justo, ¿no? O sea, hay Pero gente, ¿cuál sería la razón? la razón, pues yo creo que me iría más por lo armónico, por lo beneficioso, pero no creo que eso sea malo o bueno, simplemente es justo y ya. Ok, ¿y por qué desearlo armónico, por ejemplo? Pues por un beneficio en general. Pero entonces un beneficio es una cosa buena, ¿no? De- sí, para nosotros sí, es una cosa buena, sí. Entonces sí deseamos la justicia porque trae cosas buenas, ¿no? O sea, Bueno, ajá, dime. con respecto al ejemplo que dio de no chapulinear, pues es el beneficio para aquel que no es guapo, que no es atractivo, ¿no? Y ya no es bueno para aquel que es guapo y quiere chapulinear. Entonces, si es beneficioso para uno y no lo es para el otro, sigue siendo justo, pero no por ello es malo. O Pero, bueno, no creo que deba de haber un juicio, más bien separándolo mejor, y quizá me dé a entender mejor con esto, no es que lo justo sea bueno, no es que estoy negando que lo justo sea bueno, sino que lo justo creo que no debería ser encasillado en bueno o malo, que si no estás siendo justo, no es que porque seas malo, no es porque seas bueno, es porque estás siguiendo un beneficio propio. ok. Am, a mí me parece una cosa interesante de lo que dijiste, digamos, esta cosa de pensar de que nada más los seres humanos somos justos porque alguien más nos va a castigar. Sí, es muy reduccionista, ¿no? Y, Sí. aunque no concuerdo en esta parte de la división entre lo bueno y lo justo, pero bueno, esa es otra discusión. Pero el otro me pareció muy interesante porque me acordé de un ejemplo, eh, um, un ejemplo bíblico de una persona que se supone que es justa, a pesar de que está recibiendo castigos muy fuertes, ¿no? Está recibiendo muchas injusticias, a pesar de eso sigue siendo justo, ¿no? Hay un libro que se llama Job, no sé si alguna vez ustedes curioseando Ah, sí, que le han matan leído a a sus Job, hijos y a su esposa, ¿no? exactamente, ¿no? Job, un poco para aquellos que no conozcan a Job, Job es un personaje que delante de Dios era justo, ¿no? No tenía tacha, no había hecho nunca nada malo, y durante toda su vida había demostrado que era una persona justa. Y tenía muchos hijos, tenía muchas riquezas, eh, um, tenía muchas ovejas, tenía muchas vacas, tenía muchas casas y tenía muchos hijos y bueno, tenía su esposa y era un hombre muy feliz y justo, ¿no? Y cuenta un poco al principio de este libro que pues un día de repente los ángeles se fueron a ver con Dios y entre ellos iba Satanás, ¿no? Y entonces Satanás le dice, bueno, o sea, ¿ya viste a Job? Perdón, Dios le dice, le dice a Satanás, ¿ya viste a Job cómo es justo? Y no hay justo como él. Y Satanás le dice, no, bueno, a ver, pero quítale su lana y vas a ver si no se vuelve injusto, ¿no? Y entonces Dios le dice, o sea, de una manera bastante mala onda, por no decir otra cosa, eh, le dice, bueno, va, Satanás, pues quítale toda su riqueza, te doy chance. Y vas a ver que no es justo. O sea, es una apuesta, ¿no? Entre Dios y Satanás. A ver quién gana. Y Satanás va y le quita todas las cosas a Job.
Y Job sigue siendo justo, ¿no? O sea, a pesar de haber perdido todas sus riquezas, Job sigue siendo justo. Y luego otra vez se vuelve a encontrar Dios con Satanás y Satanás le dice, bueno, y Dios le dice a Satanás, bueno, ya viste cómo me hiciste quitarle todas sus posesiones a Job y aún así sigue siendo bueno. Y, y Job, perdón, y Satanás va a decir, bueno, pero quítale a su familia y vas a ver cómo él hasta te va a maldecir, ¿no? Y Dios le dice, bueno, va, órale, quítale toda su familia, a ver qué pasa. Satanás va y mata a toda su familia, hace que todos sus hijos mueran en una especie de terremoto y mueran aplastados, ¿no? Y entonces, aún así Job sigue permaneciendo justo, ¿no? Se vuelve a repetir esta historia entre Dios y Satanás y esta vez lo que pasa es que le terminan quitando su salud, ¿no? Y a Job le salen un montón de ronchas y cosas así, se tiene que estar rascando con un palo, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo de Job me parece muy interesante porque él, a pesar de todas estas injusticias que está recibiendo, él no deja de ser justo, ¿no? Pero es precisamente por esta idea de que hay una vida más allá que le espera, que hay una promesa de un Dios todopoderoso, que sabe que Él es justo y que entonces lo va a premiar, ¿no? Por su propia justicia. Esto, o sea, nosotros podemos pensar que a lo mejor esa es una idea muy ingenua, que existe otra vida, ¿no? Pero mucha gente lo piensa. Y el hecho de que no exista esa otra vida no quita que mucha gente deje de pensarlo. Entonces, si ustedes alguna vez, en algún momento piensan hacer un análisis sobre alguna cosa, sobre alguna cuestión social, no tienen que partir, más bien, de lo que la gente piensa y no de lo que ustedes piensan que es verdad o es mentira. Porque la gente construye su propio mundo y a partir de esa propia construcción de su mundo, desarrolla su vida. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Max Weber, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lo que dice Max Weber en este libro es un poco que el capitalismo va a ser impulsado a partir de la idea de que hay un Dios que premia y que castiga, ¿no? Pero bueno, llegaremos un poco a esto. Y entonces, sea verdad o no sea verdad, tiene una implicación social, ¿no? Entonces, quiero que se queden con esa idea, ¿no? Para que nosotros podamos hacer análisis sociales, tenemos que tomar en cuenta lo que piensa la gente de sí misma y de su propio mundo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por esa participación. Bueno, un poco entonces Glaucón continúa con esta idea de que entonces el injusto puede parecer bueno no siéndolo y el justo en realidad puede ser malo, ¿no? Etcétera. Empieza a dar una especie de ética, ¿no? De cómo debería comportarse una persona inteligente, ¿no? Aparentar ser justo, pero en realidad ser injusto para poder vivir feliz, ¿no? Porque dice que el injusto vive más feliz que el justo, ¿no? Aquí ya Sócrates entonces va a empezar a meter, más bien Sócrates ya va a empezar a dar su propia definición de justicia, ¿no? Pero para esto va a decir, hace falta un método para que nosotros podamos estudiar esta cuestión de una mejor manera, ¿no? Y él va a poner el ejemplo de un letrero, si no me equivoco, que hay un letrero chico que no alcanzamos a ver porque las letras están muy chiquitas y como el letrero está muy lejano, no lo podemos ver. Entonces lo que dice Sócrates es, hace falta ir a un mismo letrero, a un letrero que diga lo mismo, pero a una escala mucho más grande, de tal manera que podamos verla desde lejos, ¿no? Entonces, un poco este método que ustedes van a ver repetido en muchos otros autores, es el método de ir de lo general, es decir, de lo amplio, de lo general a lo particular. Cuando ya empiezan a estudiar esta cuestión de metodología de las ciencias sociales, alguien les va a hablar otra vez de ir de lo general a lo particular, ¿no? Pero este es el método que va a plantear Platón para hacer su estudio sobre lo que es la justicia. ¿Y qué es lo general? ¿Y qué es lo particular? Pues lo particular van a ser los seres particulares, los individuos en su propia particularidad, ¿no? Es decir, las subjetividades, las diferentes subjetividades. Pero como Platón, acuérdense, quiere acabar con estas subjetividades, va a decir, no analicemos las subjetividades de forma particular, analicemos el todo. ¿Qué es el todo? Pues la ciudad.
la sociedad en su conjunto, ¿vale? Entonces, va a partir del estudio de lo que es la justicia en una ciudad para entonces definir lo que es justo o que lo que debería ser justo para todos, como individuos y sujetos particulares. No sé si eso queda claro. O sea, esta parte del método y esta parte de lo general a lo particular, más o menos queda claro. Sí, pero tengo una duda. ¿Cómo llega él a conclusiones generales? O sea, si quiere hacer un estudio general de la ciudad para definir lo que es justo para la ciudad, em, ¿cómo él sabe que es justo para la ciudad si la ciudad se compone de individuos? Ok, muy buena pregunta. Platón, en primer lugar, va a pensar que el ser humano no puede vivir solo, por ahí lo dice, ¿no? O sea, que nosotros como seres individuales no podemos vivir solos y que como no podemos vivir solos, tenemos que juntarnos necesariamente para, para vivir en una sociedad en la cual podamos nosotros acceder a todas aquellas cuestiones, a todas aquellas necesidades a las que no podríamos acceder viviendo solos. Ninguno se basta a sí mismo, ¿no? Es un poco, Marx lo va a retomar y va a decir que esta idea de que del individuo aislado viviendo solo es una Robinsonada, ¿no? Por, por esta historia de Robinson Crusoe, ¿no? De Robinson Crusoe viviendo en una isla solo. Eso, va a decir Marx, no existe. Platón va a decir que un poco lo mismo, ¿no? O sea, el ser individual que se basta a sí mismo no existe. Partiendo de esta idea de que ningún ser individual se basta a sí mismo, entonces lo que va a decir, como ningún ser se basta a sí mismo, necesariamente va a haber otras partes que le sean naturales. Es decir, que la misma sociedad es lo natural del ser humano. Lo natural del ser humano no es lo individual, sino lo social. Después Aristóteles lo va a retomar cuando dé esta famosa frase de que el ser humano es un animal político, ¿no? Que incluso vemos nosotros en el escudo de la facultad. Entonces, como lo social es primero, como lo social es lo que define al ser humano, entonces necesitamos analizar primero lo social, es decir, el todo, para entonces definirlo, para definir también lo particular. No sé si así queda claro, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, tenemos que estudiar entonces la ciudad. El ser humano necesita otros para vivir, y como necesita otros para vivir, necesita reglas que le ayuden a vivir en armonía en esta sociedad o en esta ciudad, ¿vale? ¿Qué es lo que va a decir también además de esto, no? Una cosa muy importante de la que va a surgir esta especie de elitismo platónico, que es que ninguna persona es igual a otra, que cada una de las personas tiene talentos particulares y que entonces a partir de estos talentos particulares es que va a realizar las tareas, sus tareas en específico dentro de la ciudad, ¿no? Por eso no todos pueden ser zapateros, ni todos pueden ser carpinteros, ni todos pueden ser reyes, ni todos pueden ser gobernadores, ni todos pueden ser todo, porque cada quien va a tener una capacidad diferente. Y esto se da en su propia naturaleza, ¿no? Ya venimos con esos talentos, ¿no? No es que los desarrollemos, sino es que ya venimos con esos talentos, ¿no? Entonces va a haber variadas ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, supongamos otra vez que nos vamos a vivir en esta ciudad ficticia que está en Oaxaca, ¿no? Que hemos fundado. Y entonces, por ejemplo, al compañero aquí que estoy viendo, Iscoatl, no sé, tiene habilidad con los zapatos, ¿no? Suponiendo, y entonces, bueno, al compañero Iscoatl lo vamos a poner de zapatero, ¿no? A la compañera Tamara que estoy viendo, a lo mejor la compañera Tamara es buena en, no sé, en comunicación, ¿no? Suponiendo. Y entonces a la compañera Tamara la vamos a poner como la secretaria de comunicación de nuestra ciudad,
¿no? Y así vamos a ir definiendo cada una de las posiciones que ustedes van a ir tomando de acuerdo a sus propias habilidades y a sus propios talentos. De aquí, entonces, aunque creo que no viene en este capítulo, después lo va a decir, Platón va a retomar esta idea de que hay personas que son de oro, personas que son de plata y personas que son de bronce, ¿no? Luego de aquí lo van a retomar para la idea de las Olimpiadas y todo esto, ¿no? De darles medalla de oro, plata y bronce. Bueno, entonces hay personas de oro que son las que tienen que estar hasta arriba de la jerarquía social, personas de plata que, digamos, tendrían que estar en una posición media y las personas de bronce tendrían que estar hasta abajo, ¿no? Si se dan cuenta, entonces es una especie de, como bien dice aquí la compañera Tamara, división de trabajo, ¿no? Que va dependiendo de nuestras propias habilidades, pero eso no lo decidimos nosotros. O sea, esta ciudad ideal que está pensando Platón es una ciudad que podríamos incluso denominar totalitaria, en el sentido de que la propia ciudad va a decidir cuál es tu lugar en ella, ¿no? Si a ti te toca ser carpintero, pues ni modo, para toda la vida vas a ser carpintero, ¿no? No es como nuestras sociedades modernas que nosotros podemos decidir, entre comillas, hacia dónde queremos irnos, ¿no? ¿Qué queremos estudiar? ¿Qué queremos hacer? Etcétera, ¿no? Las ciudades, las comunidades modernas liberales en las que se supone que cada quien puede decidir qué es lo que puede ser, ¿no? Siempre poniéndolo entre comillas, con ciertos límites, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yo me imagino que ustedes decidieron qué carrera estudiar, ¿no? Bueno, que a lo mejor puede haber alguno ahí que me diga, no, pues es que yo había primero elegido otra cosa, pero pues no me la dieron y me mandaron para acá, ¿no? Yo había querido ser biólogo, pero pues puse como mi segunda opción comunicación y pues ni modo, aquí estoy, ¿no? Entonces, un poco esta es la idea de Platón, ¿no? No es una ciudad donde haya libertad, en términos liberales, ¿no? En los términos liberales modernos a los que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y entonces así se va a ir dividiendo la ciudad, a partir de estas diferencias, y a partir de ello entonces cada uno vamos a ir ganando un cierto salario que la propia ciudad nos va a dar, pero entonces volvamos a digamos, pensemos la ciudad como un organismo, ¿no? Como el ser humano. Digamos, el ser humano tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene manos, tiene pies, tiene estómago, tiene corazón, tiene pulmones, etc. Ninguno de estos órganos son iguales. Todos son diferentes y cada uno de ellos realiza su propia tarea. Pero en conjunto hacen que este ser que somos nosotros pueda vivir. Esa es un poco la idea de Platón, ¿no? Sí, somos diferentes, pero entre todos nos beneficiamos, ¿no? O sea, sí, o sea, pues a lo mejor a uno le va a tocar ser pobre, más pobre, y a otro le va a tocar ser más rico, pero pues miren, vamos a vivir en armonía, porque como no todos podemos ser iguales, entonces tenemos que dividirnos, ¿no? Para poder vivir en armonía. Entonces, Platón sí va a pensar en una armonía, pero es una armonía basada en la desigualdad. Un poco como nuestras sociedades modernas, ¿no? Hay una especie de armonía siempre tensa que parecería que siempre está como amenazada por una revolución, al menos durante los primeros años del siglo XX así fue, ¿no? Era una especie de armonía en la que había unos que estaban más arriba, que armoniosamente eran dueños de los medios de producción, diría Marx, y los que estaban abajo que armoniosamente decidían ir a trabajar, ¿no? Y aunque trabajaran 12 horas y muchos de ellos fueran niños y se murieran en las minas, etcétera, ¿no? Era una especie de armonía, ¿no? Esta era un poco la idea de ciudad que defiende Platón, ¿no? Muy, muy elitista, si ustedes quieren. Bueno, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario con respecto a esto de la división de clases, la división de trabajo, la idea de la desigualdad como armonía, ¿no? Yo tengo una. Bueno,
A ver, los que tienen arriba la mano y que ya participaron, les pido que la bajen para que los que no hayan participado puedan participar y, y yo vea quiénes son, ¿no? A ver, la compañera Andrea. No, profe, mi participación era de hace rato, pero no, mejor no. Ok, bueno, entonces te pido de favor que bajes la mano para que no haya confusiones, ¿vale? Porfa, el compañero Sebastián Morales, por favor. Sí, yo tengo dos comentarios. Sobre la justicia, siento que más que es porque no quieres que otro te friegue, siento que es más por un sistema de moralidad que aunque está muy mal estructurada, nos es enseñada desde pequeño y que el hecho de que morir, si se crease una sociedad desde cero, ahorita, sin conocimientos del pasado, el hecho de decir, bueno, te portas bien porque cuando mueras vas a ser juzgado, no sirve de nada, no sirve porque el concepto de morir y qué hay después de la muerte, pues, se llegó a una conclusión después de años y años de investigación y conocimiento, etcétera. Y con lo de las divisiones de la sociedad, siento que lo que usted plantea es más como simplificar, bueno, así lo entiendo yo, el sistema o una ciudad en una cadena de producción, porque al final de cuentas cada uno está hecho especializado para manejar algo. Entonces, eso lleva al producto final que sería la ciudad utópica que usted dice. Sí, un poco eso que dices al final, creo que es una analogía más o menos válida, en el sentido de que los griegos no tenían esta idea de producción que nosotros tenemos ahora, ¿no? Ellos no tenían fábricas y producían y producían y producían cosas para ganar dinero. Tenían otro tipo de ideas. Eso más bien surge con las sociedades modernas, con el capitalismo, ¿no? Pero más bien lo que ellos pensaban más bien era cómo construir una ciudad en la que las diferencias de clases, porque era una cosa que Platón había visto en la ciudad de Atenas, cómo estas diferencias de clases habían provocado guerras, incluso revoluciones. Y bueno, a Platón, como buen conservador, eso no le gustaba. Entonces lo que ellos más bien planteaban era, construyamos una ciudad que sea armoniosa independientemente de las diferencias de clases, ¿no? Sin pensarlo tanto como te decía, ¿no? Con esta idea como de productividad. O sea, los griegos no estaban a punto de acabarse el planeta como nosotros lo estamos, ¿no? Porque tenemos esta idea de que hay que producir, 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 producir sin final, ¿no? Tenían otra forma de pensar diferente. Bueno, también la compañera Valeria Herrera quería decir algo. Sí, bueno, es más que nada sobre el hecho de, bueno, iba a decir que esta onda de la armonía basada en la desigualdad es algo muy parecido a lo que pasa entre hombres y mujeres. Cuando un hombre que dice, bueno, se asume según él como una persona no machista, dice que no es que crea que las mujeres somos inferiores, sino lo que pasa es que somos diferentes. Y cuando dice que somos diferentes, nos dice que somos como dos piezas inseparables, hombres y mujeres, ¿no? Que somos, bueno, naranja. uno complementa al otro. Ajá, una media naranja, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos hacen creer así de esa manera las mujeres que estamos hechas para hacer ciertas cosas, que es algo natural, que viene desde la biología, ¿no? De hecho, se le llama, creo que, determinismo biológico. Y es algo muy parecido a lo que estamos comentando sobre lo que plantean, porque también aquí se justifican la desigualdad, en este caso económica o social, igual mediante algo que es supuestamente natural. Sí, muchas gracias, toda la razón. Es un muy buen ejemplo eso de lo del determinismo natural, ¿no? O sea, ¿de qué manera esos mismos debates han llegado hasta la actualidad, ¿no? O sea, porque incluso en el feminismo creo que hay estos dos debates, ¿no? O sea, hay
quienes dicen, me parece que son las queer, ¿no? Que quienes más defienden esta idea como de la construcción social. Y hay otro grupo de feministas que son más, más como sí nos diferenciamos en ciertas cosas, de manera natural, por ejemplo, a las mujeres trans, ¿no? O sea, hay una pelea ahí, que yo Sí, no... pero bueno, Sí, dime, es que es un adelante. poquito, es que es un poquito más complejo que esa cuestión porque sí se plantea un determinismo biológico. Bueno, usted comenta que usted conoce que los que están como más en esta banda queer o pro trans o pro LGBT o como se le quiera llamar, hablan de una importancia social. Sí, pero no, en algunas cuestiones. Porque, por ejemplo, sí saltan mucho en materia biológica cuando quieren hablar del hecho de que, según ellos, las mujeres somos por naturaleza ciertas cosas. Por ejemplo, salen con estudios a decirte que se ha encontrado en mujeres trans ciertos canales neurológicos que también tienen las mujeres cis, ¿no? Pero lo que plantean en este caso las feministas radicales o abolicionistas de género es que si bien podrían ser ciertos estos estudios, existe algo que se llama plasticidad neuronal. Entonces, como existe la plasticidad neuronal, puede ser algo construido socialmente, ya que si tú desde muy temprana edad te educas de cierta manera, pues obviamente tus canales neuronales van a ser diferentes. Las mujeres abolicionistas defienden que existen diferencias biológicas, pero que estas no deberían limitarnos en materia social. Que la única diferencia entre hombres y mujeres deberían de ser eso, biológicas, y que la ciudad, o bueno, el mundo que se busca es un mundo en donde los géneros no existen y simplemente estamos diferenciados por la biología y no por los géneros, y no existen géneros, de hecho. Profe, lo de queer y feminismo, o queer es de comunidad LGBTQ más y feminismo es aparte. Esos son, bueno, son luchas sociales al final de cuentas de minorías, pero son luchas que podríamos decir separadas. Y queer es como un término muy, ¿cómo decirlo? Variado. Ah, y lo de que, bueno, lo de tema de las feministas radicales, pues no soy mujer, no puedo entrar en ese tema a discutir, así que me callo, ¿no? Solo para hacer la aclaración. Sí, gracias por sus participaciones. Sí, yo lo pensaba en esta cuestión, que sí, es muy, muy reduccionista, ¿no? Como bien lo dice la compañera, pero finalmente ese es el debate que está en redes sociales, ¿no? Que por lo general es así como muy reduccionista, que suele ser muy simplista y que suele definir todo como en términos de bueno, malo y de yo estoy aquí de este lado y o no estoy de ese lado, ¿no? Al menos así me ha parecido en términos de los debates en redes sociales. Bueno, yo igual que el compañero, no podría yo meterme en este asunto, pero si algún día nos quieres dar, digamos, alguna plática sobre este asunto, yo creo que nos servirá mucho la compañera Valeria para que pues vayamos, digamos, dejemos estos simplismos, ¿no? Que bien nos comenta ella para que conozcamos un poco más esta cuestión. También está el compañero Enrique de Jesús, quiere decir algo. Sí, gracias. Eso es muy interesante porque lo de cómo venimos evolucionando. Existe el cerebro reptiliano que se encarga como el de la supervivencia y replicación, el neocórtex que se encarga más que nada como para lo lógico y el cerebro límbico que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo que se encarga como de las emociones. Y por decir, ¿por qué tenemos, por decir, hombres y mujeres tendencias a ciertas cosas? Los hombres se han dado cuenta que tenemos tendencia más a hacer los deportes. ¿Quiénes van a los partidos? Tenemos tendencia a esas ganas de emocionarse con los deportes cuando meten un gol y todo eso. Bueno, Y, ajá, sí. y lo femenino es masculino y lo femenino. Un hombre puede tener esa energía femenina y una mujer puede tener esa energía masculina. No se basa en sexo, sino como en la energía que tienes.
en esa polaridad masculina y femenina. Por decir, ¿por qué será que los hombres nos emocionamos más cuando meten un gol? Lo femenino se emociona más con una historia, con un amor. ¿Por qué será más, no entre hombres y mujeres, sino que masculino y femenino? Pero, disculpa Enrique que te interrumpa, ahí estás poniéndole género a los gustos. Al final de cuentas, las cosas son cosas y es cuestión de cultura. El hecho de que yo traiga maquillaje en este momento para alguien puede ser muy femenino o para alguien puede ser completamente normal. El hecho de que yo esté puesto con una falda ahorita y esté tomando la clase, para mí es algo completamente normal, pero para ti puede ser algo completamente mm, abrupto y que soy una persona trastornada. El simple hecho de que se le ponga género a las cosas es por un hecho de que pues ha existido desde hace muchísimo tiempo y pues al final de cuentas son cosas, no son personas, ¿no? Y incluso no existe masculino, femenino, sino hay una escama de colores increíblemente grande y pues al final de cuentas no es tanto de que, sí, a la de a fuerza los hombres se tienen que emocionar con el fútbol. Por ejemplo, a mí odio los deportes, practico deportes, pero los odio en general, pero tampoco me gusta voy a ver una película romántica. No, o sea, son cosas que no tienen género ni tienen predisposiciones, sino es más algo cultural que tengan género. Es una construcción social y cultural, si lo quieres ver desde un punto de vista. Eso es más a lo que vas, no es cuestión de género. ¿Puedo agregar algo? Sí, adelante, adelante. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que exista, bueno, no voy a decir así, no estoy de acuerdo con que exista una gama de géneros, cuando menos de manera impuesta. El género desde la teoría abolicionista se ve como un constructo que sí es social, pero es impuesto, es opresivo, con base en tu sexo. Entonces, no digo que no existan personas que se escapen de lo que es, entre comillas, azul y rosa. Lo que estoy diciendo es que tú no lo puedes elegir. Te están imponiendo, te ponen dos cajas, una es azul, otra es rosa, por poner un ejemplo masculino femenino, y pues obviamente no todos cumplimos, de hecho no hay nadie que cumpla al 100% con las características de una de estas dos cajas, pero se nos presiona y se nos castiga cuando no cumplimos con esas cuestiones. Y de hecho por eso es que desde la teoría abolicionista se rechaza el término cisgénero, porque cisgénero, que normalmente se usa para decir no trans, significa también persona que se siente cómoda con su sexo, bueno, cuyo sexo biológico y género coinciden. Y número uno, me parece ya muy atrasado hablar de que coincidan, como si yo por ser mujer tuviera que estar alineada a ciertos patrones, forzosamente. Y dos, no hay mujeres que se sientan cómodas con el género femenino. No hay ni una sola, y mucho menos si es feminista. Porque el género no nada más es el maquillaje, los tacones y todas estas cuestiones, sino que el género es una herramienta de opresión del sistema patriarcal para hacer que, pues eso, para mantenernos dominadas. Entonces, género no nada más es eso, sino también es la sumisión, también es una serie de actitudes que nos hacen menos a las mujeres, también es el hecho de que a las mujeres en muchos países de África, bueno, a las niñas se les mutile genitalmente, eso también es género. Y yo cuando menos no me puedo sentir identificada con eso. Entonces, es esa cuestión. Perdón que te interrumpa. Desde el punto A ver, bonito de las energías. Tiempo todos, tiempo. Digo, para que no nos estemos interrumpiendo y así. Yo sé que ahorita, como es un tema, es un tema que creo que está muy como en boga y todo el mundo quiere debatir, lo entiendo. Pero bueno, siempre como sin enojarnos, sin pelearnos, ¿no? Sin estas cuestiones. Pero me parece muy, muy ad hoc, precisamente por lo que ya decía la compañera Valeria, ¿no? O sea, creo que es uno de los mismos puntos que Platón está peleando, ¿no? O sea, hasta qué punto hay una cosa que es natural y que por tanto como es natural, define cómo debemos vivir. Ojo con eso, ¿no?
¿por qué aquello que se supone que es natural debería definirnos, ¿no? O sea, ¿por qué yo ahorita no podría haber venido aquí a la clase con con una falda? No me hubieran visto con la falda, pero a lo mejor podría tener una falda ahorita, ¿no? O estar maquillado, o como bien decía el compañero, ¿no? O vestirme como yo quiera, a lo mejor con un sillón rosa, así con un montón de corazones, porque eso tendría que estar definido naturalmente, ¿no? Aquí el punto, creo que es que a Platón no le gustaría mucho, es la idea de que cada quien debería poder decidir qué es lo que quiere, ¿no? Hacia dónde quiere ir, qué quiere decir, qué quiere usar, qué quiere hacer, etc. Pero si se dan cuenta, entonces, o sea, este espíritu que podríamos denominar platónico sigue muy presente, ¿no? En nuestras sociedades actuales. En el sentido de que todavía, y hay debates, o sea, hay debates intelectuales, no es como una cuestión que nosotros podamos decir, ay, pues qué tontos, ¿no? Sí, hay debates intelectuales fuertes donde se trata de decir o de definir cómo deberían comportarse ciertas personas a partir de lo natural, ¿no? Eh, Más adelante les voy a pasar un video sobre, sobre una cuestión que tiene que ver con el cientificismo, ¿no? Digamos, la idea de que todo lo podemos aprender, incluso lo que tiene que ver con el ser humano, lo podemos aprender a partir de lo que son las ciencias naturales, ¿no? Definir cosas por ciertos impulsos, o que si de repente ciertos químicos hacen que reaccionemos de tal manera, ¿no? Eh, que son cuestiones que todavía se siguen debatiendo, ¿no? Yo no podría decirles, pues sí, esta es la verdad y háganme caso a mí, ¿no? Eh, Sino lo que quiero que noten es que estas discusiones que podrían parecer muy lejanas siguen siendo muy patentes, ¿no? En nuestra actualidad y que entonces permitamos que podamos repensar estas cuestiones, trasladarlas a nuestra propia realidad para pensar nuestra propia realidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Platón decía que nos puede servir para nuestra propia realidad? Sin caer en simplismos de que Platón era igual que nosotros, ¿no? Pero sí hacer una especie de traducción, como decía Gramsci, ¿no? Traducción de esos conceptos que a lo mejor eran muy específicos para aquella época, traducirlos para nuestra propia época y de qué manera pueden servirnos, ¿no? Creo que esa es una de las cuestiones de las que yo espero que ustedes puedan sacar más, más provecho de esta clase, ¿no? Que podamos discutir todas estas cuestiones así como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Y un poco volviendo entonces al tema de la ciudad y cómo debe estar construida la ciudad, es que por tanto debe haber gente que se sitúe más arriba, que es lo que Platón va a definir como los guardianes, ¿no? Y él va a decir cuáles son algunas de las características que deben de tener estos guardianes de la ciudad, ¿no? Que son los que van a custodiar la ciudad. Una de estas características es que debe ser de temperamento apacible pero fogoso, ¿no? Por ahí pone el ejemplo de los perros, ¿no? Que dice que el perro conoce a su dueño, ¿no? Y entonces cuando está con su dueño, pues es tranquilo, es apacible, lo lame, etcétera, ¿no? Pero cuando de repente se aparece alguien que desconoce, pues se vuelve un poco loco, ¿no? Y se pone a ladrar. O sea, yo por ejemplo tengo una perrita, tengo una schnauzer y o sea, ladra como loca. O sea, cuando la sacamos al jardín ladra como loca, como si el mundo se estuviera acabando, pero es porque pasa gente que ella desconoce, ¿no? Entonces un poco dice eso, ¿no? O sea, los guardianes de la ciudad tienen que ser de esta forma para que puedan defender a sus propios ciudadanos, pero al mismo tiempo puedan defenderla de aquellos extraños que vengan de fuera, ¿no? Y además dice otra cosa, ¿no? O sea, tiene que tener el deseo por conocer, tiene que ser filósofo por naturaleza, ¿no? Esa es una de las cuestiones que después va a llevar a Platón a construir la idea del rey filósofo, ¿no? Por ejemplo, en Esparta, la idea de los que deberían dominar era la idea de los que fueran guerreros fuertes, ¿no? Y que en la guerra demostraran su valía. Y que además eran educados por el mismo Estado.
un poco Platón va a hacer eso también, de que las personas tienen que ser educadas por el Estado para ocupar los lugares que le han sido asignados por la propia ciudad. Pero ya no va a ser la fuerza la que va a ser, digamos, la que va a tener la mayor virtud, sino va a ser el conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento no obtenido, digamos, de manera subjetiva, sino este conocimiento que se va a obtener a partir de este mundo ideal de lo perfecto, ¿no? Y de la idea del bien y de la justicia. Entonces, a partir de esto es que se deben criar y se deben educar a los guardianes, ¿no? Y por eso también es que se deben expulsar a los poetas, a los constructores de los mitos. ¿Por qué, ¿Por qué Platón no quiere a los poetas? ¿Por qué no le gustan los mitos, no? Por ahí lo va a explicar, o sea, va a decir, es que muchos de estos mitos que nosotros conocemos, los mitos griegos, van a dar una idea de los dioses que no es la idea correcta que nosotros debemos tener, ¿no? Si ustedes alguna vez se han puesto a leer o alguna vez han visto esta historia de los dioses griegos, eran dioses muy humanos, eran dioses que cometían errores, eran dioses que se dejaban llevar por sus pasiones, etcétera, ¿no? Y Platón no quería ese tipo de mitos en su ciudad, porque al dibujar así a los propios dioses, que se supone que son perfectos, y que es a lo que uno debería aspirar, pues lo que hacían era dibujar el cambio, ¿no? O mostrar el cambio, o sea, que los dioses cambiaban. Por ahí no me acuerdo, creo que fue algún compañero durante las primeras clases que mencionó que lo perfecto no podría cambiar, ¿no? Porque si es perfecto no debería cambiar. Un poco es la idea platónica, ¿no? O sea, lo perfecto tiene que permanecer eternamente y ser igual durante todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que no acepta Platón. O sea, los mitos tienen que ser mitos donde los dioses se muestren perfectos y no seres cambiantes como somos nosotros los seres humanos. Entonces, lo que va a decir un poco ahí es, tiene que haber mitos autorizados, ¿no? Mitos que la propia ciudad vaya a determinar, que sean mitos que les sirvan, que les sirvan de, digamos, de edificadora de las creencias que debe tener la ciudad para poder vivir, ¿no? Para poder mantenerse en esa armonía, ¿no? Un poco es, o sea, ustedes vean los que va para comunicación, supongo que lo verán todavía más a profundidad, pero hay discursos que son hegemónicos, podríamos denominarlos como mitos, ¿no? Hegemónicos, que son los que van a determinar qué cosas son tales cosas y qué otras cosas no deberían ser tales cosas, ¿no? El discurso, por ejemplo, el que ya comentaba la compañera Valeria, ¿no? De la mujer debe ocupar ciertos lugares. Eso es un discurso, ¿no? Es un mito que durante mucho tiempo fue aceptado, pero que está siendo puesto en duda ahora, ¿no? El papel de los hijos en la familia, el papel de las mujeres en la familia, el papel incluso de los mismos hombres, porque si las mujeres están redefiniendo su papel, nosotros tenemos que redefinir también nuestro propio papel, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, eran mitos que se habían construido durante muchos años y que permanecieron mucho tiempo y que eran funcionales al sistema, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que eran funcionales a la ciudad, imaginándolo en términos platónicos, ¿no? Pero, digamos, esos mitos ya no fueron aceptados, hubo una especie de revolución y ahora se están poniendo en duda, ¿no? Entonces, ya tenemos un poco este marco global del pensamiento conservador de Platón, ¿no? O sea, Platón es realmente un pensador conservador, que lo que va a decir es, necesitamos cosas que no cambien, necesitamos cosas que sean inamovibles para que la propia ciudad se mantenga en armonía y pueda prosperar. Esto, como les repito, porque Platón había visto revoluciones en la misma Atenas. O sea, a él no le gustaban las revoluciones, ¿no? Como a mucha gente actualmente, ¿no? Que piensa que las revoluciones son dañinas porque acaban con la armonía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a mí López Obrador no es una persona que me caiga bien ni que me agrade del todo, pero esta idea de que
de muchas personas conservadoras, de que él ha llegado a polarizar al pueblo mexicano, etcétera. Pues se me hace una tontería porque, bueno, el pueblo ya estaba polarizado, o sea, la sociedad mexicana ya estaba polarizada. Simplemente lo que ha llegado a hacer es a remarcar esas y a ponerles nombre a esas divisiones, a esas desigualdades, que a lo mejor antes no tienen nombre, que a lo mejor las mismas personas no le habían puesto nombre, ¿no? Pero que ahora saben o se saben diferentes a las otras personas, ¿no? Y que están reclamando una igualdad diferente, ¿no? Aunque López Obrador sea bastante tibio y muy socialdemócrata para mi gusto, pero creo que sí ha hecho patentes esas desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que alguien más, de los que habían levantado la mano pudieran participar. También estaba, de los que no habían participado, estaba la compañera Abril Valencia, no sé si quiere decir algo. No, era, bueno, ya muy atrás sobre lo de los beneficios de ser justo y no ser justo, entonces ya. No importa, ya si quedó. tú quieres, si quieres, dale con tu participación. Pues es que como tal, sí ya lo mencionaron, creo que está Yaneli que decía que pues la justicia como que se basaba en bueno, o sea, más o menos tenía como que su fin en los beneficios que te otorgaba ser justo y bueno, un poco lo que dijo usted de que uno actúa justamente por miedo a las consecuencias de que otros como que le antepongan, o sea, que le impongan, perdón. Y pues creo que eso era todo. O sea, porque ya lo habían mencionado, entonces pues ya. No te preocupes. Muchas gracias. Gracias. Pues, bueno, no sé si alguien más, de los que tienen levantada la mano, quien ya no quiera participar, bájela, para que entonces ya no le dé la palabra, pero si todavía piensa participar, entonces déjela. Bueno, entonces si es así, el compañero Reza López también quiere decir algo, ¿no? No, claro, de hecho quería hablar de los dos temas, si me permiten. Sí, adelante. No, sobre el tema del feminismo. Primero quería hablar sobre el tema de lo de si el hombre es bueno o malo. También se remonta mucho, me acuerdo que lo vi hace un tiempo con Maquiavelo, que decía que el hombre era malo por naturaleza y era la sociedad lo que lo iba formando. Y es que siento que, bueno, al final, como usted dijo, somos animales políticos, pero esa es la parte importante, somos animales todavía. Entonces, aunque tenemos un uso de razón, realmente lo que define qué es bueno o malo es la sociedad, no tú mismo o no tus acciones, sino lo que un conjunto de gente toma como lo bueno o malo. Ahí es un punto medio flojo. Pero bueno, hablando de lo de Platón, básicamente siento que desde mi punto de vista y desde el punto de vista que he vivido, que es cierto, por ejemplo, de que si todo el mundo fuera rico, pues realmente no habría ningún rico porque todos tendremos el mismo nivel, y si todo el mundo fuera poderoso, pues nadie lo sería porque pues todos estaríamos en las mismas circunstancias. Y que obviamente no se puede, porque si no entraríamos en un tipo de, ¿cómo se llamaría? De, como todos somos iguales, entonces yo ya no tengo que hacer una cosa que ya no quiero, pero entonces otro lo tiene que hacer y esa otra persona también se va a descontentar. Y hablando del Estado que quería crear con los ciudadanos de oro, plata y bronce, pues obviamente en papel se escucha muy bien. Bueno, tampoco se escucha tan bien, pero es algo que podría llegar a funcionar, pero teóricamente, porque prácticamente siempre va a haber alguien que va a intentar subir. Siempre va a haber alguien que va a intentar ser mejor de lo que ya es, o va a ser, o intentar ser algo de lo que no es y que quiere llegar más lejos, ¿no? El por qué si él puede poseerlo, yo no puedo poseerlo. Entonces, teóricamente funciona bien el Estado constituido por diferentes tipos de personas, pero a la práctica nunca se podría llevar. Sí. Yo en general concuerdo contigo en el sentido de que parece que el conflicto, yo sí creo que el conflicto es una cosa muy humana, ¿no? No sé hasta dónde, o sea, no sé si podamos llegar nosotros a un punto en el que podamos vivir todos en armonía, todos juntos abrazándonos, ¿no? Como el meme ese de los Simpson, ¿no? Del abogado que se imagina un mundo sin abogados
y todos están bailando y hay un arco iris y todo eso, ¿no? No sé si alguna vez podamos llegar a ese punto, porque me parece que siempre hay puntos de ruptura, siempre hay puntos donde puede haber desacuerdos, siempre hay puntos donde puede haber diferencias, y como tú bien dices, el deseo, ¿no? El deseo humano es inagotable. Y mientras el deseo exista, creo que va a haber va a haber conflicto, porque va a haber esta intención de que el otro nos reconozca, ¿no? No vamos a poder ver a Hegel en este punto del amo y el esclavo, aunque lo vamos a ver con la cuestión de la sociedad civil, pero hay una cosa que dice Hegel, digamos, una especie de explicación de cómo surge la historia, ¿no? Que es la dialéctica del amo y el esclavo. Y en esta dialéctica del amo y el esclavo, lo que va a decir Hegel es, bueno, a ver, había dos sujetos, y el uno quería que el otro lo reconociera, ¿no? Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, y llegaron al punto de establecer una guerra el uno contra el otro, ¿no? ¿Quién pierde en esta guerra? Pues el que tiene miedo a morir. Quien tiene miedo a morir es quien cede al otro, quien le da su reconocimiento, es decir, quien le da su deseo, ¿no? El otro lo que desea realmente es el deseo del otro. A diferencia de los animales, por ejemplo, el ser humano desea deseos. Los animales desean cosas, ¿no? Desean comida, desean hacer caca, desean salir a correr, etcétera, ¿no? Pero los seres humanos deseamos deseos, es decir, deseamos que el otro nos desee, deseamos ser deseados por el otro. Y mientras deseemos de esa manera, me parece que es imposible que lleguemos a un punto en el que pueda haber una armonía, en el que podamos, vivir, digamos, en paz, ¿no? Con esto yo no estoy diciendo, no, sí vamos a darnos en la madre todos y ya a la chingada, ¿no? Sino que ese mundo ideal de plenitud, de paz y plenitud total, me parece imposible, aunque sí podemos aspirar a ello. Eso sí, podemos aspirar a ello. Entonces, en realidad, en general, concuerdo contigo, compañero. También estaba el compañero Iscuatl, quería decir algo. Bueno, ya se me fue un poco la idea, pero siento que el ser humano en general es bueno y malo por naturaleza. ¿Y por qué? Supuestamente, bueno, hablando religiosamente, Adán nace, supuestamente es bueno con todos los animales y todo, hasta que nace Eva y supuestamente lo corrompe. Entonces Dios los expulsa y matan a Adán por, bueno, los desterrados son malos y matan a Adán por no sé qué cosas, que no me acuerdo bien de todo eso, pero el chiste es que el ser humano desde entonces intenta ser buena persona para volver a entrar al paraíso, pero se corrompe porque piensa que eso ya, no es, eso ya es imposible. Es por eso que es bueno y malo, porque piensa que haciendo cosas buenas va a llegar al paraíso, y haciendo cosas malas pues no va a pasar nada. Es muy interesante tu analogía porque, si no mal recuerdan, el árbol del que comen, y creo que, bueno, las compañeras tendrían mucho que decir acerca de Eva, ¿no? Y la posición en la que la pone la Biblia. Pero si se acuerdan, el árbol el que comen es el árbol del conocimiento del bien y del mal, se llama el árbol. En ese sentido, nos parece decirnos la propia mitología judía que el conocimiento es el fruto, es el fruto que nos hizo caer, ¿no? Como que es conocer, como si conocer fuera algo malo, ¿no? En sí mismo. Otra cosa muy interesante de lo que tú comentas es que precisamente al comer este fruto es cuando tuvieron la idea de lo que era bueno y lo que era malo, porque antes no tenían idea de eso. O sea, un poco lo que cuenta es que, por ejemplo, Adán y Eva iban desnudos por el jardín del Edén,
y no había problema, ¿no? No pasaba nada. No se avergonzaban por ir desnudos ni nada. Pero es cuando toman el árbol del bien y del mal y del conocimiento, cuando saben que están desnudos y se visten, ¿no? Y, parecería que entonces que el conocimiento del bien y del mal surge cuando conocemos, cuando tenemos el conocimiento, ¿no? Pero como seres humanos, parecería que no, es decir, que nuestra propia condición de seres humanos, de que nosotros somos racionales y que tenemos la capacidad de conocer, es la que nos hace conocer el bien y el mal y por tanto pelearnos entre nosotros, ¿no? Porque antes éramos inocentes, no había ninguna diferencias de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, por eso se me hace muy interesante esta analogía. Si se dan cuenta, incluso la Biblia podría servirnos para estudiar todos estos rollos, ¿no? Y cuestiones muy, muy modernas y hacer una crítica por ahí, ¿no? Pero bueno, también la compañera Leslie González quería participar. Sí, es retomando un poco los puntos de el poder, también lo que mencionaba mi compañero Ángel y lo que decía usted de que no se podía llegar, bueno, era difícil llegar a una armonía total que beneficiara a todos, partiendo de que decía Ángel que el poder corrompe al humano, bueno, que el hombre es malo por naturaleza y por ende el poder va a corromper al humano. Solo es una duda de si a partir de esto las ideas anarquistas, marxistas y de toda esa índole pierden como su argumentación, porque realmente lo que buscan es derrocar el poder en una sola persona o en un solo sistema. No sé si tengan que ver con eso. Sí, no, sí, totalmente tiene que ver, ¿no? Claro, mucha de la crítica contra estas filosofías, contra estas ideas, pues va a ser eso, ¿no? Que son utópicas, las califican como utópicas, ¿no? Que esta cuestión de que del anarquismo, de que podamos vivir sin Estado, ¿no? Que será un poco la contraparte de Glaucón, ¿no? O sea, si Glaucón pensaba que hacía falta un poder que estuviera sobre nosotros y que nos vigilara para portarnos bien, lo que los anarquistas dirían es, pues es que no hace falta nadie, podemos vivir bien en armonía sin necesidad de que alguien nos esté vigilando, ¿no? El marxismo un poco sería el utopismo del marxismo, o lo que calificarían el utopismo del marxismo sería esta idea de que se acaben las clases sociales, ¿no? Las diferencias sociales. Eh, sería esta crítica que le harían al marxismo. Un poco yo diría que sí, o sea que creo que es una crítica válida, pero por otro lado, como decía hace rato, no por eso vamos a dejar de aspirar a. No es decir, bueno, pues ya ven, no se puede, o sea, entonces aguántense, sean explotados, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? Sino de aspirar lo más que se pueda a través de procesos sociales, a través de luchas sociales, a través de políticas públicas, por ejemplo, para los administradores públicos, a través de un montón de instrumentos a los que socialmente podríamos acceder, construir un mundo no perfecto, no pleno, pero sí, pero que sí aspire a hacerlo, ¿no? Y en el que la gente pueda vivir un poco mejor, ¿no? Yo recuerdo mucho a un politólogo español que que es de ideas marxistas, que decía, pues igual y hasta en el socialismo vas a ser más infeliz que en el capitalismo, ¿no? Pero es que no se trata de que uno sea feliz, sino de justicia, ¿no? Porque igual puedes seguir siendo infeliz en la propia justicia, ¿no? Y eso ya tiene que ver con otras cuestiones que a lo mejor son psicológicas, psíquicas, etcétera, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con el psicoanálisis, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones por las que el psicoanálisis te diría que es imposible llegar a este punto de la plenitud social, de la plenitud total, es que cuando nosotros nacimos, vivimos en esa plenitud durante cierto tiempo, que era el regazo de la madre, ¿no? Teníamos todo ahí en el regazo de la mamá, ¿no? Teníamos comida, podíamos cagar ahí y podíamos dormir ahí, que es el sueño ideal al que todos aspiramos, creo, todavía, ¿no?
comer, cagar y dormir. Bueno, y el sexo también ahora podríamos haber agregado, ¿no? Pero, y en cierto momento de esta conexión plena que tenemos con la madre se rompe, ¿no? Que es cuando tenemos que empezar a ser independientes, cuando ya la mamá nos deja solos, que ella tiene que irse a trabajar o que ella tiene que hacer otras cosas, y que el papá dice, bueno, o sea, ya que el niño le vaya, ¿no? Se vaya porque pues yo ya quiero dormir solo contigo, ¿no? Otra vez, etcétera. Todas estas cuestiones que van sucediendo y hay una ruptura ahí, ¿no? En lo que el psicoanálisis diría es, lo que vamos a hacer durante toda nuestra vida va a ser inconscientemente buscar volver a ese regazo, donde vivíamos en total plenitud, total armonía y total paz, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de buscar a la pareja ideal o de buscar el trabajo ideal o de hacer la revolución incluso, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Pero nunca vamos a volver a ese pasado, a ese líquido amniótico donde estábamos plenamente felices, ¿no? ¿Alguna vez, bueno, supongo que sí, han visto esta serie que se llama, bueno, este anime que se llama Evangelion, Neon Genesis Evangelion? Se muestra un poco esta cuestión, ¿no? Al final de la serie, cómo realmente a lo que aspiraban los protagonistas era que todos pudieran vivir en armonía y todos pudieran vivir en paz, pero implicaba que perdiéramos nuestra individualidad, ¿no? Es decir, que dejáramos de ser y nos convirtiéramos otra vez en ese líquido amniótico del que surgimos, ¿no? Entonces, un poco parecería que aspirar a la plenitud total implicaría aspirar a lo que Platón aspiraba, ¿no? Esta idea de ciudad total que te dice cómo debes vivir para vivir en armonía, ¿no? Y no es lo que queremos. Bueno, creo que en general creo que no es lo que queremos, ¿no? Entonces, un poco la libertad sería fruto de la desarmonía, un poco paradójicamente, ¿no? Si lo quieren ver así. Incluso la propia libertad política, la libertad de tener ideas diferentes, de estar en desacuerdo, surge de la propia desarmonía, ¿no? Entonces, un poco la armonía sería el enemigo contra el que estaríamos peleando, ¿no? Si es que estamos en desacuerdo con Platón, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra participación, alguna otra duda, alguna otra cuestión. Sí, me vieron sobre el poder. Ajá, dime, adelante. Hay una que dice, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ahorita que estábamos hablando de eso, de corrupción, de AMLO, que ahorita estaba diciendo todo eso, ¿cómo nos corrompe el poder o ya estamos corrompidos desde un inicio? ¿El poder corrompe o solo muestra lo que somos desde un inicio? Puede que sea que ya estemos corrompidos desde antes y el poder solo muestre lo que éramos. Antes no teníamos todo el poder de hacer todo eso. Si una persona que no fuera así podría ser, como lo del anillo que decía, que se puede corromper o ya estamos corrompidos desde antes. Pregunta difícil. Yo alguna vez lo pensé en términos de que cuando nosotros decimos que el poder corrompe, parecería que estamos hablando del poder como si fuera un ente metafísico que existe por ahí volando, ¿no? Mira, ahí anda el poder y ahorita va a llegar a corromperme, ¿no? Yo creo que no, yo creo que eso ya está en nosotros, ¿no? O sea, eso tiene que ver con nuestra condición humana, ¿no? Y en ese sentido, si no pensaría el poder como una cosa que nos posee y que nos corrompe, ¿no? Por decir, ¿cuál sería el inicio de la corrupción? ¿Cuál sería uno de esos inicios? Es que volveríamos entonces al problema de la justicia, ¿no? Y precisamente el que estamos discutiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es
la idea de justicia absoluta, objetiva, a la que nosotros tendríamos que llegar para entonces definir lo malo y entonces a partir de eso la corrupción, ¿no? En términos de Platón, pues sería aquello que es injusto, aquello que tú estás haciendo que no te toca a ti hacer dentro de la ciudad, ¿no? Si a ti te tocó ser zapatero y tú estás queriendo ser carpintero, pues estás siendo injusto y estás corrompiendo la propia ciudad, ¿no? Por ejemplo, cuando Ajá. solo nos preocupamos por nosotros mismos, imaginen que ya muchos de aquí van para muchas cosas y esperemos que en un futuro alcancen un puesto y todo eso, lo que quieran hacer, sus sueños y lo que quieran. ¿Cuándo empezaría, por ejemplo, a corromper? Cuando empecemos a enfocarnos solo en nuestro beneficio propio, cuando digamos que solo importamos nosotros y cuando solo veamos por uno mismo, o cuándo se empezaría a corromper, cuándo iniciaría eso. Muy bueno lo que dices, porque eso lo va a retomar Aristóteles. Aristóteles va a decir que las formas de corrupción de la ciudad, la tiranía y la oligarquía y la demagogia comienzan cuando los gobernantes empiezan a pensar en sí mismos. Ah, sí. Entonces, bueno, eso ya lo discutiremos bueno, de hecho es la próxima lectura, ¿no? Ya vamos a empezar con Aristóteles. Entonces, si quieres, ya bien lo dejamos para la próxima clase, pero sí sería una de las ideas de Aristóteles, ¿no? Esta idea de que cuando uno empieza a pensar en sí mismo, o cuando el gobernante empieza a pensar en sí mismo, es cuando las formas de gobierno se van a corromper, ¿no? Y cuando surge la tiranía, la oligarquía y la demagogia, ¿vale? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra. Yo quiero decir algo. Adelante, adelante. Podríamos saber si la ambición y el deseo de poder pudieran corromper a una sociedad armónica y equitativa porque nunca ha existido, ¿no? Algo así como lo que dice la lectura al principio, en el primer capítulo, acerca de que en una sociedad justa no existiría entonces la justicia porque se da por hecho, ¿no? Y Platón dice algo, Sócrates dice algo así como que en la paz también existe la justicia y ya dicen como sí, es que sí interviene al final y lo abordan después, porque esta paz finalmente es un acuerdo, ¿no? Son contratos mutuos y por eso mencionan que lo justo se encuentra en medio de no padecer injusticias y no cometerlas. Y me pareció muy interesante porque entonces los que padecen injusticias y las cometen llegan a estos acuerdos para no sufrirlas ni cometerlas y es así como surgen las leyes, ¿no? Entonces, justo esto que abordó usted de la utopía es importante porque yo también creo que no se puede alcanzar, bueno, pero justo para eso existe la utopía, ¿no? Para caminar hacia ella, para intentar alcanzarla y ya, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, como decía Galeano, ¿no? O sea, la utopía sirve para avanzar, ¿no? Entonces sí, totalmente esa Lo idea. vi en una entrevista de Galeano, justamente. Sí, muy, muy, muy buena esa frase. También la compañera Valeria quería decir algo, ¿no? Encarnación. Sí, yo quisiera contestar con respecto a eso de que el poder corrompe. Yo no creo que el poder sea lo que te corrompe, sino el camino que tuviste que recorrer para llegar a tener ese poder, ya que usualmente, pues no es fácil lanzar un cargo político. Hablando de política, porque estaba poniendo el ejemplo del presidente, yo no creo que sea sencillo tanto cursar los estudios necesarios como estarte moviendo entre ahí para que llegues siquiera a ser candidato de presidencia. Entonces, hasta donde más o menos puedo imaginar, es que es el camino lo que te hace corrupto, por lo mismo de que estás dentro del ambiente y tanto la gente te puede hacer corrupto como las dificultades que tuviste que tomar. Por ejemplo, pues sí, ya si tu última meta era el poder, como que ahí empieza ahora sí a crecer la ambición humana, te empiezas a plantear de, pues si yo sufrí todo esto, me merezco esto, y empiezas a tomar acciones por ti mismo, vaya. Entonces, por eso siento yo que no es en sí el poder, porque, a ver, alguien con muy buenas intenciones, si tiene que pasar por un camino tan difícil, al final de cuentas, por más va a salir un poco afectado. Sí, ahorita que empiezan a mencionar esta cuestión de la corrupción y del poder,
me acuerdo de esta serie que se llama Boys, no sé si la han visto, The Boys en Amazon Premium, es una especie de Uy, parodia de los superhéroes, pero se hagan de cuenta que son los superhéroes, o sea, ¿qué harían los superhéroes si no fueran, como nos lo pintan siempre, con esta idea de que son buenos y son puros, ¿no? Sino que utilizaran ese poder para su propio beneficio y para sus propios placeres, ¿no? Digo, si por ahí le quieren alguna vez echar un vistazo a esa serie, es muy buena y trata esta cuestión de qué se hace cuando se tiene poder, ¿no? De hecho, O sea, bueno, perdón que lo interrumpa. De hecho, en esa serie también tocan el tema de parecer ser bueno, ¿no? Porque ellos pueden exacto. hacer lo que sea, pero al momento en el que cae el juego parecer ser malo, bueno, ser malo, o sea, que salga la verdad, ahí los controlan las personas que saben sus verdaderos ser. Sí, exactamente, ¿no? Porque los héroes en esta serie incluso hacen películas y salen y dar entrevistas y todo el mundo los quiere porque pues son superhéroes, ¿no? Pero cuando nadie los ve, pues hacen un montón de cosas horribles, ¿no? Entonces, bueno, por ahí si la quieren ver, se las recomiendo. Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos. Continuamos la próxima clase que ya empezamos con Aristóteles, ¿no? Y los que todavía no se hayan unido al grupo de Classroom, pues únanse y si no, todavía no pueden, pues me escriben y ya vemos qué hacemos con este problema de Classroom. Les decía que a lo mejor, si de plano no se puede que todos estén ahí, a lo mejor abrimos un curso en Moodle. Bueno, yo ya abrí un curso en Moodle y ya les pediría que se unan por ahí, ¿no? En realidad, lo que quiero hacer en Classroom, quizá más adelante sí sea compartir algunos cuestionarios, cosas así, pero para lo que principalmente lo quiero es para compartirles estas clases, ¿no? Que ya ven que las he subido a YouTube y se las compartí, ¿no? En Classroom. Si las quieren volver a ver, si les surgió una duda, o si no pudieron asistir a la clase por alguna cuestión, pues van a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí le dejamos y pues tengan buena noche, pásenla bien, no se desvelen haciendo tarea, no vale la pena. Cuiden su salud, ¿vale? Y nos vemos el jueves, ¿vale? Gracias, profe, bien chido. ¿De qué? ¿Hasta qué? Claro, profe. Bye, bye. Buenas noches. Bye, bye. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, Buenas noches. yo tenía una duda. Bueno, es que el jueves le mandé mi reflexión a su correo, pero no le llegó. O sea, se lo envié y me llegó un mensaje de que su correo no se había encontrado, bueno, la dirección del correo. Entonces ahorita le mandé como mi reflexión por el chat, pero en privado. Entonces no sé si esté bien porque... Está bien. Yo aquí ahorita voy a bajar todo el chat, lo voy a descargar y yo lo reviso para ver sus participaciones. Ok, bueno, gracias. Sale. Profe, yo tengo Hasta luego. otra duda, perdón por la interrupción, creo. Es que uno de nuestros maestros, bueno, no toma las participaciones solamente cuando ella nos dice de que tuviste la participación, por así decirlo. Entonces, ¿nosotros cómo sabríamos que nuestras participaciones sí están siendo registradas, por ejemplo, las que hacemos así en la videollamada? Porque yo desde la otra vez les dije que si habían participado por videollamada, dejaran aquí, yo participé en el chat. Sí. Ok, gracias. Sí. Y solamente cuenta una participación por clase, porque, por ejemplo, hoy hablé más de 2 veces y no me acuerdo. Cuenta una. Ajá, nada más. O sea, digo, si quieres participar las veces que tú quieras, puedes, pero a veces le voy a tratar de dar prioridad también a aquellos que, o sea, si tú ya participaste, voy a tratar de que aquellos que no hayan podido hablar, pues hablen, ¿no? Pero si de plano, pues nadie más quiere hablar y tú sí quieres hablar, pues te voy a dar a ti la palabra, obviamente. ¿Sale? Ok, bueno, gracias, profe. Hasta ¿De luego. qué? Nos vemos, bye, bye.